Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer y agrado y alegría de conversar con un chileno, un gran voleibolista, gran jugador, entrenador, miembro de una familia súper destacada en Chile, una familia que, tal como conversamos hace poco, ha estado desde hace 50 años participando en el voleibol en Chile. Ha habido un jugador de la familia eh, en selecciones, en equipo, actualmente destacando a nivel de beach volleyball. Ustedes se imaginan que estoy hablando con alguien de los Grimald, claramente. Estoy hablando con Jaime Grimald, uno de los próceres del voleibol nacional, y aquí estamos conversando con Amor por el Voleibol para saber más de él, de sus inicios, de todo su gran legado que está dejando y está haciendo en el voleibol. Hola Jaime, ¿cómo estás? Como estamos conversando. Hola Alejandro, ¿todo bien? Alfredo, Muchas Alfredo. gracias por el contacto y a tu disposición. Alfredo, después edito. Va, Alfredo, Después edito. sorry, un saludo para tu viejo. Me pasa muchas veces. Oye, Jaime, quería preguntarte, bueno, para partir de nuevo, ¿cómo fue tu inicio en el voleibol? ¿Cómo partiste tú y por qué justamente el voleibol? Cuéntame un poco cómo fue tu historia en este deporte. Bien, mis inicios fueron básicamente por mi colegio, diría yo. Yo estudié en el Liceo Manuel de Salas y ese era un colegio muy voleibolizado. El liceo era la base de las selecciones juveniles de la época, tanto en damas como en varones. Y bueno, y mis inicios fueron de una forma muy inesperada. Yo en realidad no conocía el vóley, eh, no sabía que existía este deporte. Eh, en el colegio a temprana edad me destaqué mucho en el fútbol y en el básquetbol. Uh -huh, Eh, y un día tu tío Marcos uh -huh. me dijo, vamos a una prueba del vóley. Iban a seleccionar ese año a las series menores. Y yo le dije, pero Marcos, si no tengo idea, ¿qué es eso? Pero me convenció, éramos tan amigos y fui a la prueba. Y fue una situación bien especial porque yo no daba pie con bote y Marcos sabía de la técnica y todo. Entonces, además de quedar todo moreteado y adolorido, me llevé los retos del siglo porque no lo acompañaba mucho. Pero fíjate que, bueno, quedé seleccionado. Y, y a partir de ahí la cosa fue muy rápida porque al año siguiente fui seleccionado nacional juvenil. Con 14 años fuimos al Sudamericano de Río de Janeiro y esa fue una situación que me marcó mucho. Paralelamente, ya el año anterior, mi hermana Lucía ya había entrado en las redes del voleibol, un año antes que yo, y ya estaba participando también de selecciones juveniles. Entonces, yo diría que fue por eso, fue mucho inducido por el colegio en ese Uh -huh. momento. Bueno, y de ahí nunca más supe de fútbol y de básquet. Así es. Oye, Jaime, y bueno, y ahí tú empezaste a jugar voleibol y te apasionaste, y después tuviste una carrera bien interesante porque, bueno, yo alcancé a verte jugar por la selección y por la Chile, por la Universidad de Chile, y con tu hermano menor, con el Yoyo, con Rodrigo, y con mi hermano, con Andrés, íbamos a verlo jugar, y veíamos los partidos clásicos contra la Católica, contra un equipo, donde estaba Jorge Eiger, Ricardo Forpa, la Cámara, y en tu equipo estaba, yo me acuerdo, el Fernando Zaini, estaba Poblete, bueno, hartos jugadores de principios de los 80, y eran partidos muy bonitos porque eran partidos que eran como clásicos en esa época. En el gimnasio, el Manuel Plaza, o Nathaniel, o no me acuerdo en Recoleta ya en Estadio de Chile. ¿Y cómo fue un poco tu proceso de partir jugando en Morel de Sala, en ese gimnasio que aún está con las baldosas, con el techo curvo? Después entrar a la selección, en distintos procesos muy importantes. Cuéntame un poco cómo fue eso también, por favor. Sí, mira, vamos a hacer memoria. Efectivamente, ingresé a la selección nacional el año 71 para Uh un -huh. sudamericano en Río de Janeiro. Eh,
ese sudamericano fue muy impactante porque, bueno, Brasil era realmente una tremenda potencia. Y ahí partían Bernard Ragman, partía Renan, y bueno, y tantos leyendas del voleibol brasileño, que después nos fuimos encontrando en 3 sudamericanos juveniles más y 4 sudamericanos adultos. Nos veíamos todos los años. Y efectivamente, en mi club, la Universidad de Chile, después del Manuel de Sala, yo ingresé a estudiar agronomía en la Chile, y ahí se armó un equipo muy competitivo, donde estaban los que tú nombraste, además del Flaco Maña. Entonces, hacíamos partidos muy cerrados en ese tiempo con el Estado Italiano, con la Universidad Católica, que eran los equipos más fuertes y donde había realmente mucha competencia. Me tocó partir como te digo, con esa selección juvenil. Después pasé al año siguiente, a los 15 años, una selección adulta. Tuve como entrenador a Alejandro, tu viejo, cuando venía llegando de Alemania. Entonces, mi vida como jugador, digamos, fue muy impactada por los entrenadores que tuve. Todos, absolutamente todos, dejaron huella y una marca en mi desarrollo voleibolístico. Y me tocó participar posteriormente de ese proceso, digamos, de selecciones permanentes con Akira Kato y Miguel Holz, en ese grupo que culminó su ciclo en el año 81 con el tercer lugar en el sudamericano que se realizó en Chile, en el estadio Víctor Jara, ex estadio de Chile. Víctor Jara, exactamente, claro, sí. Entonces, realmente mi etapa de jugador fue realmente súper intensa, porque no tuve lapsus de descanso entre la etapa juvenil y adulto. Fueron años prácticamente consecutivos de entrenar todos los días, absolutamente todos los días. Yo diría que ese proceso que hicimos con Miguel Holz a la cabeza, debemos haber sido los campeones sudamericanos del voleibol amateur, porque nos medíamos con selecciones que eran ya de comenzar. La brasileña era profesional y los venezolanos estaban iniciando esa etapa también, al igual que los argentinos. Nos tocó entrenar muy firme. Así que entiendo muy bien ese proceso y el actual proceso de las selecciones nacionales chilenas, donde también hay procesos de selecciones permanentes, con una diferencia, que en esa época había actividad a nivel de clubes. Entonces, considero que para el jugador es muy importante entrenar bien, intenso, fuerte, pero hay que mostrar los progresos de esos entrenamientos, ojalá todos los fines de semana, en un club o en la universidad o qué sé yo, pero el jugador, sobre todo los que no son titulares, necesitan mostrar esos progresos. Entonces, en esa época efectivamente teníamos una selección permanente que tuvo muchos problemas también con los clubes por esto de ser permanente, pero teníamos la posibilidad de una vez a la semana entrenar por nuestro club y jugar todos los fines de semana. Y eso yo creo que validó una competencia que era muy dura y muy atractiva también. Claro, como dices tú, yo me acuerdo haber visto partidos en el estadio italiano, en el Manquehue, en el gimnasio chiquitito, en el antiguo, estaba al principio en el estadio español, en San Joaquín, en la Católica, y como dices tú, estaba la Católica, estaba la Chile, el estadio español también, el Manquehue italiano. Bueno, y Manquehue, de claro, todas maneras, con los hermanos Geber. Exacto, sí, estaba, de todas también formas. el León Prado también, había hartos equipos de Sí. muy buen nivel, y el voleibol, como dices tú, era muy bueno en Chile, y había todos los fines de semana era un programa ir a ver los partidos. Entonces, claro, había, como dices tú, un juego de clubes muy importante, apoyado también con la selección, que estaba logrando grandes cosas. Y para uno como niño era como, uno soñaba ser como ustedes, jugar como ustedes, tener
tener los saltos, fue un periodo muy mágico para los jóvenes. Y bueno, y como dices tú jugaste hasta muy joven, pues ya estabas quizás ya con muchas lesiones, y de repente como que se produjo como metamorfosis de jugador-entrenador. Cuéntame un poco cómo fue eso también. ¿Qué pasó por tu mente? Sí, efectivamente. Mira, yo realmente me retiré joven, ¿ah? Yo a los 26 años dejé de jugar vóley. Eh, incluso creo que un par de años antes ya me casé y tuve y me retiré de la Universidad de Chile siendo campeón. Pero Ujú. al año siguiente la Universidad de Chile se fue al descenso. eh, Perdimos la categoría. Entonces, al año que siguió, volví a jugar y llegamos a disputar la final con el mismo equipo. Por eso es que yo soy un convencido de que hay un factor, digamos, que va en la cabeza de los jugadores y en los líderes que tienen los equipos, que es demasiado importante, porque en ese momento yo ya no rendía como antes, pero había un poder de apoyo, de convencimiento, no sé, dentro del grupo que se hacía ver. Del descenso pasamos a disputar nuevamente esa final. La perdimos, pero muy, muy apretado. Eh, y en esa época, eh, Alfredo, el voleibol era distinto. Era con rotaciones, era con los técnicos no podían hablar, no podían, durante el juego tenían que estar calladitos ahí. Entonces, la función del capitán del equipo en esa época era muy distinta, tenía que ser el nexo entre el entrenador y los jugadores dentro de la cancha. Exacto. A mí me tocó capitanear todos los equipos en que estuve. Y se producía eso, tenía que tener el aspecto táctico y técnico y psicológico del equipo muy a flor de piel. Entonces, fui un jugador tremendamente apasionado, pero que llevaba la idea del entrenador, la llevaba siempre muy presente y la transmitía dentro del juego. Entonces mi contacto con los entrenadores fue siempre muy, muy estrecho. Participaba de reuniones técnicas con ellos, muchas veces solo, sin el equipo, tratando de entender lo mejor posible cuál era la idea, y plasmarme de ella para después poder comunicarla. Entonces, efectivamente, yo dejé de jugar joven y inmediatamente tomé, perdón, el equipo juvenil de la Universidad de Chile, un tremendo equipo armamos ahí con el Paul Heiling y otros chicos que recién comenzaban. Fue una tremenda experiencia. Llegamos a disputar final también el primer año en que estuvimos, perdimos el campeonato, pero yo creo que de 10 partidos que jugamos, perdimos uno y ganamos los 9, y nos tocó esa vez. Bueno, esa es la mejor experiencia, porque es ahí cuando uno más aprende. Entonces, me di cuenta inmediatamente que me apasionaba mucho esto de ser entrenador y que me gustaba más que estar jugando. Así que fue como un paso bien natural, fíjate. Mira, qué interesante. Oye, Jaime, y bueno, para la gente que no sabe, quiero comentarlo, con Jaime hemos intentado hacer esta entrevista varias veces, pero por problemas técnicos se ha cortado la comunicación, así que hemos estado conversando varias horas y ha sido muy entretenido. Pero quería un poco preguntarte de nuevo, este paso a una ciudad que en Chile la gente ve que es una ciudad de locos por el voleibol, famosa ya desde antes, porque había un famoso personaje que era el famoso Cura Arroyo y que tenía una leyenda en el voleibol. ¿Cómo fue ese como traspaso de Santiago a esta ciudad, entre comillas, del sur, que la gente no ubicaba y de repente es la ciudad más importante del voleibol, con un equipo campeón, no sé, tú dijiste como 9, 10 veces han salido campeones nacionales? Entonces, ¿cómo ha sido toda esa experiencia que
que ha sido un aporte tremendo el voleibol. Sí, efectivamente, Alfredo. Yo más o menos el año 81, desde el año 81, que, bueno, mi suegro compró un campo aquí en Linares y tuvimos que echarlo a andar. Entonces armamos una lechería, yo salí a agronomía con menciones ganaderas. Entonces, después de casarnos con la Mónica, nos vinimos a Linares. Y, y fue una adaptación muy rápida, porque, bueno, anteriormente en mi época de Manuel de Sala había venido varias veces a jugar a Linares. Vinimos con una selección china, o sea, jugar contra una selección china que vino en su oportunidad y bueno, aquí en Linares el voleibol, como tú dices, era una pasión, el gimnasio del Instituto Linares se llenaba, pero hasta la orilla de la cancha, con gente sentada en el suelo, y era muy, muy apasionado. Y todo eso lo dirigía Juan Arroyo. Así que cuando llegamos con la Mónica, al caminar por la calle Independencia, que es la calle principal, oye, era saludar y saludar gente que nos conocía de nuestra época de voleibolista. Yo por temas de trabajo estuve desvinculado del voleibol más o menos 4 años. Pero posteriormente entraron mis chicos al colegio, al Instituto Linares, y volví a tener contacto con Juan Arroyo. Al principio lo acompañé como haciendo una labor dirigencial, apoyando un poquito las categorías donde estaban mis hijos. Y un día Juanito me dijo, ¿por qué no retomaba yo el tema técnico y yo me hacía cargo de los jugadores de los más grandes, digamos, de los chicos que están en tercero, cuarto medio y primer año de universidad? Y él se dedicaba a la cuestión formativa. Situación que no dudé en aceptar. Y lo hicimos así, pues, y empezamos a funcionar. Yo me hice cargo de los equipos más grandotes y Juanito de los equipos más chicos, y nos apoyábamos como asistentes, intercambiábamos puestos cuando había competencia con los más chicos, los más grandes. Así es que fue algo bien, me cautivó, me remotivó, hice los cursos de nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces pude mecanizar todo para estar dirigiendo nuevamente. Y es así como desde la época, desde que comenzamos, digamos, en la Liga Nacional, yo veía que nuestros jugadores linarenses participaban de los equipos, participaban por el equipo de Viña, o participaban por la Universidad Católica, o participaban por otro equipo de otras ciudades. Entonces, un día yo dije, no, pues vamos a hacerlo por Linares. Y a todos les pareció muy bueno, con una dificultad adicional, porque los muchachos que estaban en la universidad no podían entrenar permanentemente con nosotros, pero armábamos una base aquí en Linares, otra base entrenando en la selección nacional en Santiago y en algunos equipos universitarios, y logramos cohesionarnos, y es así como desde la primera vez que participamos a la fecha, que son 11 veces en esta liga semiprofesional que existe en Chile, hemos ganado 9 veces y somos subcampeones en una oportunidad, y en otra oportunidad estábamos dentro de los 4 finalistas, pero por un problema disciplinario no pudimos disputar el tercer lugar. Mira tú, qué increíble. Oye, y cuéntame un poco, ¿cómo es el proceso que hacen ustedes en Linares con los jugadores que cuentas tú? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Entrenan todos los días? ¿Tienen gimnasios para pesas? ¿Cómo es un poco el sistema ya que uno a lo mejor no conoce? ¿Cómo funciona tu equipo ya en Linares?
Bueno, hoy día no, pero ¿cómo es el sistema generalmente? Sí, mira, las divisiones menores funcionan con entrenamientos todos los días. Entrenamos de lunes a sábado, los fines de semana normalmente tratamos de tener competencias, participamos de una liga centro-sur con equipos de Temuco, de Concepción, y equipos de Santiago que vienen invitados. Normalmente ha sido el Club Providencia y la Universidad Católica en otras oportunidades. Se arma una liga bien competitiva. Entonces, esa categoría, digamos, está permanentemente entrenando todos los días. En el equipo de liga yo incluyo a los mejores de esa categoría juvenil y a los jugadores que están fuera de Linares, que normalmente son seleccionados nacionales. Entonces, cuando se acerca el periodo de competencia, lo que hacemos es, previo a la competencia, nos juntamos en microciclos, por decirlo así, de viernes, sábado y domingo, y con 2 o 3 fines de semana ya estamos funcionando y nos vamos poniendo también en el curso de la competencia. Yo diría que estos títulos, digamos, no son por la acción de una persona o de un líder, en este caso el entrenador. En Linares funcionamos con un staff de dirigentes que yo le saco el sombrero, porque yo diría que Patricio Valdivieso, que es nuestro presidente, con su equipo, son los encargados de conseguir los recursos, son los encargados de mantener los horarios de gimnasio siempre preferentes. Por otro lado, contamos con preparadores físicos en su momento, en su inicio, liderados por Hernán Sandón, con el cual hicimos muy buenas migas, porque para mí, vista esta realidad, que a nuestros jugadores tenemos que hacerlos madurar muy temprano, porque después parten, se nos van de la ciudad. Entonces, iniciamos siempre un trabajo físico fuerte y en base a pesas, de modo de tener jugadores muy bien potenciados, muy atléticos. Entonces le damos prioridad a esos aspectos. Y finalmente tenemos el problema de Esteban y Marcos Grimal, que son nuestros jugadores de voleibol beach olímpico, que tienen también una pasión y un interés por jugar por su equipo de Linares, pero a toda prueba. Siempre están con nosotros, cada vez menos, porque naturalmente la responsabilidad que tenemos, claro, cuando estamos con equipos olímpicos, o sea, con jugadores olímpicos, arriesgándolo así, entre comillas, jugando el voleibol indoor, es tremenda. Entonces, por ese motivo nos vimos en la obligación de siempre buscar jugadores extranjeros que pudiesen, digamos, suplantar ahí a Marco y a Esteban, aunque Marco y Esteban siempre están. Entonces yo miro a la banca y tengo una banca siempre, pero soñada, porque perfectamente los que están afuera tienen un nivel igual o mejor que los que están adentro. Entonces, por eso te digo que esta es un tema que, más que lo que pueda hacer yo como entrenador, es la labor que desarrollan nuestros dirigentes, es el hecho de tener buenos jugadores fundamentalmente. Miren, espectacular. Un poco mencionaba al principio de nuestra conversación esto del, no sé si es legado, yo creo que es más que una dinastía de los Grimal en el voleibol. Yo tuve, como te dije, la suerte de ver jugar a ti, a tu hermana, de jugar también con el Kika, con Ricardo, con el Yoyo, el menor. También vi jugar a Gonchi, que en paz descanse, y también jugaba, que era un tremendo armador. Y bueno, y a tus hijos, los sobrinos, verlos jugar,
también el trabajo que hace Masita Roberto en San Felipe, o sea, la dinastía está dejando algo potente en Chile, y la verdad que también ahora ver jugar a tu hijo, a Marcos, sobrino, en beach voleibol, y también escuchar, por ejemplo, de gente afuera, como yo entrevisté hace poco, tuve la suerte de hablar con Mirilla Luis, la cubana, que mencionó a los primos Grimaldi como algo fuera de serie, y también conversábamos de lo lindo que esta familia del voleibol y nuestra familia chilena, que tus hijos y tus sobrinos estén también en contacto con Melissa Umaña, que es hija del Flaco Umaña, que también jugó contigo. Entonces, como que se dan ciclos muy bonitos de comunicación y cercanía que para uno como chileno es muy, muy, muy potente, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esto y por qué partió esto de las duplas? ¿Fue algo natural? ¿Ellos dijeron vamos a jugar dupla o fue un proyecto? Cuéntame un poco cómo fue esa historia. Mira, qué bueno que tú mencionas esto por ejemplo, de Melissa y el Flaco, porque efectivamente después de 30 años con el Flaco, hemos tenido contacto de nuevo porque Melissa en el circuito mundial se empezó a juntar con Esteban y Marco en las competencias. Y, y bueno, ahí reabrimos nuevamente los contactos con el Flaco y ahora permanentemente estamos en comunicación. Y, y mira lo que son las cosas. Yo a la Melissa la considero una jugadora chilena, porque tiene los genes aquí de nuestro Flaco Umaña. Entonces, Melissa hoy día es la número 1 del mundo. Los primos están dentro de las 15 mejores duplas o 20 mejores duplas del mundo. Pelean normalmente el lugar, la supremacía sudamericana con brasileños, argentinos, venezolanos que se codean en el circuito mundial. Entonces, yo siempre digo, nuestros jugadores acá siempre hemos tenido una materia prima, una calidad de jugadores que es excepcional. Si tuviésemos las posibilidades de competir como lo hacen nuestros vecinos, digamos, sin duda nuestro deporte estaría mucho más arriba. Por eso digo que, como dice Gonzalo Landaeta por ahí, somos los mejores, somos campeones sudamericanos amateur. Y yo creo que a nivel mundial, en nuestro nivel de entrenamiento y a nivel de amateur también nos deberíamos estar destacando dentro de los mejores. Es verdad, es cierto, muy cierto. Bueno, somos locos por el voleibol, nos encanta. A mí, como te comentaba también en estas conversas que tuvimos, me sorprendió mucho, gratamente, ver el estadio del Monticello tan lleno los 3, 4 días que fue el preolímpico. Me impresionó, fue un tema maravilloso ver que tanta gente en Chile quiere el voleibol y ver también a la selección actual con el entrenador de Jamquín, el argentino, los cabros, y que ya varios están jugando fuera de Chile, da mucha alegría, da mucho orgullo. Y bueno, y la idea es que esto también siga. Y si cada uno puede hacer un aporte, sumar un granito, es una maravilla. Y que soñamos ya antiguamente cuando hablábamos en las mesas, con los equipos, cuando te veíamos jugar a ti con tu famoso saque, que para los que no saben, Jaime tenía un saque muy especial. Él se paraba en la línea, antiguamente había una zona de saque, y sacaba un tipo saque de gancho tipo asiático. Pero no era solamente eso, él hacía el saque y decía ¡ufa! Entonces era como famoso el saque de Jaime Grimal. Entonces, todos esos son recuerdos que uno tiene y va como alimentando esta historia del voleibol chileno. Y la verdad que también verte a ti hoy día entrenar y dirigir un equipo que es tan potente y además estar ligado al tema de las duplas, es muy bonito, la verdad que da mucha alegría. Y también quizás no mucha gente sepa, porque las comunicaciones antes eran más limitadas, que tus hermanos, el Rick, el Kika con el Yoyo, fueron campeones sudamericanos en dupla. O sea, también siempre han estado jugando y ganando. Entonces, la Así verdad es, así es.
Efectivamente. Oye, yo delante no te contesté. La gran influencia para los chiquillos de entrar al voleibol beach fue precisamente el yoyo. Ah, perfecto, perfecto. Y el yoyo inició un proyecto con ellos y los chiquillos lo tomaron y cuando pidieron nuestra anuencia, bueno, los apoyamos. Siempre la idea ha sido apoyarlos en las cosas que les interesan. Entonces, efectivamente, el beach volley ganó 2 excelentes exponentes y el voleibol indoor tuvo que reemplazarlos, en el caso de Linares, por jugadores extranjeros. Exactamente. Yo me acuerdo de esos partidos del Kika con el Yoyo allá en Reñaca, que jugaban y era impresionante. La verdad que es una alegría. Oye, cuéntame un poco cuáles son los planes de aquí para adelante. Yo sé que en Chile y el mundo estamos muy complicados con la pandemia y con la cuarentena, pero ¿cuáles son un poco tus planes para seguir con tu equipo? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde vas con tu equipo? Mira, la idea nuestra es seguir participando de la liga. Nos interesa ir por la 10ª estrella, Ujú. pero insertarnos ya un poco en el tema internacional. Normalmente por problemas de, de presupuestarios, digamos, Ujú. nosotros nos gastamos la plata que conseguimos para prepararnos de la mejor manera para la liga. Yo creo que dentro de los estatutos, el premio de la Liga Nacional debería asegurar el cupo al sudamericano, el equipo campeón. Entonces nosotros hemos nuestro afán va a ser participar ya a competir a nivel sudamericano y en los campeonatos clubes campeones y ojalá en la Copa Libertadores que está iniciándose y espero se pueda abrir aparte de los equipos argentinos y brasileños. Buenísimo. Oye, Jaime, yo no recuerdo bien porque la memoria me falla, si lo conversamos ahora, antes o cuándo, eso que en Linares está haciendo un trabajo también de gente más joven, que hay todo un proyecto de renovación, que también siempre es importante en Chile o en el mundo, porque para tener grandes jugadores o generaciones buenas, hay que hacer un trabajo también de las bases. ¿Cómo están ustedes haciéndolo ya? ¿Hay un proyecto? ¿Están planificando a largo plazo? Sí, efectivamente. Fíjate que acá, aparte de traer jugadores, nosotros cuando traemos refuerzos nos ponemos una meta, o sea, una línea, Ujú. un estatus mínimo de que sean seleccionados de sus países. Perfecto. Y así es como hemos traído siempre jugadores que son jugadores que aportan con un esfuerzo pero tremendo porque debemos reemplazar a Marco y a Esteban, que son seleccionados de Chile, digamos. Claro. Entonces nos hemos propuesto siempre traer jugadores que sean muy buenas personas, nos fijamos mucho en el aspecto humano y con los contactos que tenemos a nivel internacional de aquellos años, digamos, siempre hemos traído gente que está en ese nivel de ser seleccionados de su país, que hayan sido seleccionados de sus países. Hemos traído jugadores que han jugado Olimpiadas, a jugar aquí a Chile. Entonces, normalmente esos jugadores los traemos con bastante anticipación y lo hacemos entrenar con los jugadores de base, con los más Perfecto. chicos. Perfecto. Entonces, ahí tú comprenderás que hay una motivación súper especial para esos chicos que se codean con los jugadores que participan en la liga finalmente. Y eso les permite desarrollarse más rápido. Permanentemente tenemos jugadores seleccionados de las divisiones inferiores también. A cargo de eso hoy día está Joaquín Plana, que es un entrenador cubano que fíjate que se vino a Chile con un equipo de Cuba a un campeonato senior en Maccabi y desertó de su delegación, se vino con el buzo, con lo opuesto. Ujú. Preguntó en un terminal dónde está Linares y llegó a Linares.
y aquí, bueno, lo acogimos y hoy día es la persona que está a cargo de las divisiones de las fuerzas de base, digamos. Se llama Joaquín Planas y es uno de mis asistentes también en la liga, en la liga semiprofesional. Perfecto. Oye, y para ir un poco cerrando esta conversa que está muy entretenida, tú también, o sea, es parte fundamental de tu familia, tu señora, Mónica Fuster, que también fue una gran jugadora seleccionada nacional. Yo me acuerdo de haberla visto jugar, que era zurda, que también jugaba en la Chile, si no me equivoco, con tu hermana. Cuéntame un poco cómo ha sido ese soporte que en la familia es vital. Bueno, es fundamental, realmente fundamental. Digamos que nosotros, y lo hemos conversado con los dirigentes nuestros, si hay alguien que tenemos que agradecer son a las señoras de los entrenadores, a las señoras de los dirigentes, a las pololas de los jugadores. Tú sabes que ese es un apoyo que es fundamental, y especialmente en el caso de la Monito, porque... bueno, la Mono fue dentro de las 5 mejores jugadoras de la historia del voleibol chileno. La Mónica fue capitana de una selección adulta, de varias selecciones adultas durante casi una década. Eh, eh, y nos entregó, parió a 3 de los mejores jugadores de la actualidad del voleibol chileno, Esteban, Rafa y Jaime, todos seleccionados nacionales, que parece que ahí sí que hubo vigor híbrido, oye, porque salieron potenciados los chiquillos. Así es que no, la Mónica se merece un tremendo, tremendo homenaje. Ha sido es realmente el sustento, el aporte. Ella siempre calladita en las graderías, soportando mis salidas de madre muchas veces, mi exceso de pasión, pero siempre apoyando y estando junto a nosotros. Es realmente el pilar de todo esto. Qué fantástico. Mira, Jaime, yo te agradezco de nuevo. Sé que nos costó mucho esta conversa por problemas técnicos, que la lluvia, que el internet, que se cortaba, pero finalmente nos resultó y como te decía, estoy muy contento, no solamente porque ha sido y sigue siendo un aporte gigante al voleibol nacional, tu familia, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, esta dinastía Grimald es tan potente en Chile, es tan icónica. Y la verdad que verte así, verte y poder conversar contigo hoy día a la distancia, para mí es muy bonito, muy potente. Así que quiero darte las gracias por esta conversación, que se pueda seguir repitiendo. Bueno, mi hermano es muy amigo también del Yoyo, de tus otros hermanos. Yo he tenido también la suerte de jugar en contra del Masita últimamente, Daniel de Senior, cuando él dirige San Felipe, Sí. y yo, los viejos del colegio alemán, nos juntábamos y lo pasamos muy bien. Así que la verdad que quiero mandarte un abrazo gigante a la distancia, desearte lo mejor a ti, salud, a la familia, a todo, y que bueno, ojalá esta cosa termine y termine para bien, y que podamos estar nuevamente en las canchas, uno más viejo, de senior, tú dirigiendo, tus hijos, destacando en el mundo. Así que mira, un abrazo gigante. Yo espero seguir con esta cruzada de honrar a gente como tú, que ha sido un aporte enorme al voleibol, no solamente chileno, al voleibol del mundo, de la historia. Así que te doy mucho salud, lo mejor para ti, y nada, y sigamos en contacto. Eso es. Muchas gracias, Alfredo. Yo a ti te quiero agradecer. Yo soy una persona que es apasionada por este deporte. Quería mencionar también lo que significó el año 2010 en mi paso como entrenador asistente en la selección nacional, con Daniel Nejanquín cuando recién llegó a Chile. Buenísimo. Que también fue una experiencia que me marcó muchísimo. Lamentablemente, por motivos de trabajo, mi actividad principal está dedicada al ámbito agropecuario y no pude continuar con eso, pero agradezco también en su momento a Jorge Pino y a Daniel por la oportunidad que se me brindó en ese momento, que realmente me marcó mucho y me ha permitido estar actualizado y estar viviendo el vóley
hasta el día de hoy con mucha pasión y con mucha interés. Y nuevamente te agradezco, Alfredo, este contacto. Espero cumplir mis 50 años ligado al voleibol con la 10ª estrella para mi querido Linares. Y bueno, pues seguramente nos vamos a estar viendo. Un abrazo gigante para ti, para tu familia. Yo los quiero mucho y los llevo siempre muy, muy, muy presentes. Así es que, bueno, ya tendremos oportunidad de seguir conversando y muchas, muchas gracias por este contacto. Fantástico.